Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, pues vamos a entrar dentro de nuestra materia de probabilidad estadística, ahora lo que es la segunda parte del eje del manejo de la información al pensamiento estocástico. Y vamos a empezar a trabajar con la estadística. Como ya se los dije en algún momento dentro del salón de clase, la estadística es muy importante en nuestros días y se aplica en todas las actividades del ser humano, sobre todo en las empresas donde es muy necesaria la aplicación de la estadística para la toma de decisiones. Como dice en su libro, la estadística y la probabilidad son materias relativamente nuevas. La primera, la estadística trabaja sobre una gran cantidad de datos, los cuales recolecta, describe e interpreta. La segunda, la probabilidad, establece la posibilidad de que un hecho suceda. A continuación, y para poder tener una mejor idea de lo que vamos a desarrollar en esta parte de nuestra materia, vamos a efectuar una actividad que se llama el peso. ¿Cuál es el propósito de ella? Pues que desarrolles tus habilidades para organizar una serie de datos. Los conocimientos previos que debes de tener son los básicos de la aritmética. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues básicamente tu libro de texto. En la página 58 de tu libro tienes una tabla como la que se muestra en esta imagen. Es precisamente la tabla en la segunda actividad, después de haber formado equipos de alumnos que para la siguiente asignación que tengan ustedes van a trabajar en equipos de 10. ¿Sí? La segunda actividad consiste en que todos los alumnos del salón de clase escriban su peso o el que quisieran tener en el pizarrón y hay que anotarlos en el siguiente cuadro como lo tengo yo. No importa el orden, simplemente vamos a ir registrando los pesos como el que quisiéramos tener o el que tenemos actualmente. Es muy importante que pongas el peso, pero en números cerrados, no lo pongas, por ejemplo, yo peso 65 kilos y medio, no. Vamos a ponerlo en enteros, para poder tener un mejor manejo sobre los datos. Aquí ya previamente puse algunos, podríamos poner otro, por ejemplo, 70, podríamos poner alguien que pese 51 kilos, otro que pesa 48, en fin, vamos a ir llenando esta tabla para que vayamos comprendiendo mejor la sucesión o más bien el manejo sobre datos. Ya después nos vamos a ir a la siguiente parte. Aquí en el número 3, una vez que ya tengas llena tu tabla, vas a ordenar los datos. Los vamos a ir ordenando de los datos que tienes, ¿sí? Una vez que ya tengas todos tus datos y considerando como si fueran los míos todos, vamos a escribirlos en la tabla A, donde ya vamos a tener ordenados los datos. ¿Sí? En mi caso, son muy pocos los datos, pero los voy a ordenar. Por ejemplo, empezaría con el 28 aquí, con el 28 acá, y cancelo este de acá para que no me confunda. Después le toca al 35, escribiría yo aquí el 35, lo elimino, de ahí me pasaría al 43, lo pongo aquí. Disculpen que estén un poco grandes mis números, porque en realidad donde estoy escribiendo está muy pequeño. Luego nos pasamos con el 51, aquí está el 51, lo elimino de acá. Ya me brinqué el 48, bueno, lo que puedo hacer es borrar este de acá y me voy al 48, lo elimino de esta tabla, después me voy con el 51 y así sucesivamente. Tendremos que ir poco a poco llenando nuestra tabla hasta que tengamos todos los datos, que son aproximadamente 60. Una vez que ya tengas los datos ordenados, vas a proceder a ir llenando
el cuestionario. Empezaríamos con el número 4. En el número 4 tendrías que escribir el número de datos. Si por ejemplo en tu grupo únicamente tuviste 30 compañeros, bueno, pues vas a poner 30. O en algunos grupos donde tenemos 51 alumnos, vamos a poner que el número de datos es 51. Bueno, esto va a depender de tu grupo. Luego enseguida vas a poner entonces el dato mayor. El dato mayor en mi tabla, por ejemplo, fueron 38 kilos. Vamos a ver cuántos kilos fueron. Sí, y diríamos que entonces fueron 28 kilos, lo cual a lo mejor no va a suceder en tu grupo. Entonces vas a poner el dato menor, que es 28 aquí, o 38, o 48, y el dato mayor el que tengas acá. Por ejemplo, si suponemos que el dato mayor fue de 70 kilos, pondremos aquí 70. Bueno, hay que ir viendo cómo tienes tú los datos, y creo que esto es muy sencillo y lo puedes realizar inclusive sin mi dirección. Luego, en el punto número 7, dice realiza la diferencia del dato mayor menos el dato menor. A esta diferencia le vamos a llamar rango. Aquí tenemos que del 70 al 28 sería 8 para 10, 2, 3 serían 42. Este es el rango. El rango es de 42. Y luego vamos a ir a contestar la siguiente página que veremos a continuación. Para terminar con la asignación, te voy a pedir de favor que contestes esta página que estoy viendo, que es la número 59. Inclusive tenemos en la parte de abajo una asignación que se llama actividad socioemocional, que está aquí, ¿sí? Y que se refiere a que contestes en base a mi persona, o sea, a tu maestro. ¿De acuerdo? Entonces, la asignación número 3 va a terminar en esta parte, y de la página 58 tal vez pienses que no he considerado la tabla de abajo, la tabla B. Pues no la hemos considerado porque todavía no la vamos a llenar, ¿sí? Eso lo haremos más adelante, y más adelante te daré indicaciones. Aunque si tú observas la tabla B, en la columna A tienes que poner los pesos. O sea, no vas a poner los pesos diferentes. Si quieres, desde el primer peso que registraste hasta el peso mayor. Aquí en la tabla tengo aproximadamente 10 diferentes pesos de la tabla anterior. Pero quizás sería cuestión de que pudieras ver cuál sería. Déjenme ver si se puede ver aquí cuál es la anterior. No podemos moverla. Sí, la vamos a poder mover. Bueno, en realidad no estoy teniendo mucho. Sí, mira, tengo al alcance de mi mano la tabla B. En esta tabla vas a colocar aquí los pesos. Vas a poner el menor peso y aquí el mayor peso. Yo espero que no tengas tanto problema, porque a lo mejor podría ser que la diferencia entre los pesos fuera mucho, y los pesos que tuviéramos que registrar aquí en la tabla, aquí por ejemplo, que no fuera exactamente los 48, sino que fueran más, y que nos alcanzara el espacio para poner las diferencias de peso. Porque aquí en la columna B quiero que pongas, por ejemplo, si tú registraste aquí 52 kilogramos de peso, y hubo en tu tablita, en la parte de arriba, aquí en esta parte, hubo personas que repitieron el peso, bueno, a eso es lo que le llamamos frecuencia. Y en la parte de aquí abajo vas a colocar, en la columna B, en la frecuencia, vas a colocar cuántas veces está repetido el peso que te explicaba yo. Por ejemplo, si fuera 52 kilos y tenía 5 personas, vas a poner aquí 5 de frecuencia.
Después en la columna C vas a tener que multiplicar el peso que registraste acá por el número de veces o de personas que tuvieron ese mismo peso, ¿sí? Y luego vas a ir obteniendo en la columna B, aquí las frecuencias, tienes que sumar todo lo de esta columna y luego vas a sumar todo lo que tienes acá, ¿sí? Vas a sumar todos estos datos y en la columna D, la frecuencia relativa es el porcentaje que representa, considerando aquí en la suma el 100% y de este número de personas. Creo que lo que tienes que multiplicar es la frecuencia que obtienes acá por 100 y luego divides entre la suma que te dio acá para que tengas un porcentaje. Creo que no está difícil como te lo estaba explicando yo y entonces vas a contestar todo este cuestionario que tenemos acá, que está muy sencillo, ¿sí? Vas a ir llenando los espacios, y vas a contestar también esta actividad que es la actividad socioemocional, que como te decía, es referente a tu maestro de probabilidad y estadística, no vais a poner de otro maestro, ¿sí? Esto lo tienes que contestar y lo vas a enviar cuando yo te lo indique, por equipo. Cabe hacer notar que los equipos ahora se van a formar de 10 personas, como está en la lista. Esto te lo pido de favor porque sí recibí una gran cantidad de archivos, algunos de ellos que no estaban en PDF, y algunos repetidos. Entonces, por favor, los haces de acuerdo a las indicaciones que yo les di. Si te acuerdas, las indicaciones eran que tú elaboraras tus archivos en PDF. Un ejemplo de esto era, por ejemplo, escribirlos. Aquí voy a ver si se puede escribir, no se puede escribir. Y que los escribieras, por ejemplo, en los archivos que tienes que hacer es poner, como decía yo, que tenías que escribir el nombre, la letra E mayúscula o minúscula para el número de equipo, después el número de equipo, suponiendo que fuera el equipo, como ahora van a ser muy pocos, va a ser el equipo número 6, por ejemplo, y esos son muchos, a lo mejor tendría que considerar hasta el equipo más grande en grupos de 50, como el equipo 5, porque van a contener 10 alumnos, sería el equipo 5, de una especialidad, por ejemplo, como mecatrónica, ¿sí? Mecatrónica, recuerda que va con estas iniciales, mecatrónica, y luego tienes que poner el número de asignación, ¿sí? Sería, como esta es la asignación 3, tendríamos la asignación número 3, y va a llevar como extensión el archivo es PDF, ¿sí? PDF. Aquí iría entonces la F, ¿sí? Por favor envíalos así, en un solo archivo. Si son 2 páginas, si son 3 páginas, debes de enviarlo en uno solo. Bueno, también los alumnos, hay un grupo creo que tiene 31 alumnos, el último alumno se agrega al equipo que está incompleto. En los salones donde hay, por ejemplo, 52 alumnos, los últimos 2 alumnos se agregan al equipo número 5. Bueno, es todo por hoy. Ya sabes, en el WhatsApp, a través de tu jefe de grupo, me puedes preguntar lo que tú quieras. Gracias y que tengas un buen día. Hasta luego.